Vale, entonces en la anterior vez nos habíamos quedado en Mateo 6, 15. ¿Se acuerdan? Y habíamos visto todo el tema de la oración, vimos bastante extendido todo el tema de la oración, y bueno, bastante extenso, y lo que habíamos visto, como para recapitular nomás, y el contexto en el que estamos hablando, es que Mateo 5 hasta el 8, es esto lo que normalmente se denomina el Sermón del Monte, pero que ya habíamos visto que en realidad deberíamos mejor llamarlo la enseñanza en la montaña, porque no es un sermón como tal, es un conjunto de enseñanzas, es una enseñanza dividida en ciertos capítulos, por así decirlo, o tópicos, ¿vale? Y que en las últimas dos eh, sesiones, por así decirlo, que hemos tenido anteriormente, habíamos hablado y estaba desarrollando Yehoshua el tema en torno a la tzedakah. ¿Se acuerdan? Entonces, dentro de las primeras cosas que habíamos visto de la tzedakah, que comienza hablando en el capítulo 6, es que son acciones de justicia, acciones encaminadas a lograr ese ideal de parte del Señor. Eso es lo que se llama tzedakah, ¿vale? Entonces, como va a hablar de tzedakah, eso por lo general tiende a despertar un sentido de religiosidad o una idea de extremada justicia, como de hacerse los más justos quienes hacen estas obras de tzedakah. Vale, entonces, este capítulo 6, en esta primera parte, hasta el versículo 18, va a comenzar a, más bien dicho, va a plantear tres ejemplos de cómo personas de la época, incluso hasta ahora, pueden dar apariencia de estar haciendo cosas de justicia, de esta tzedakah en este sentido, cómo pueden estar dando apariencia de que están haciendo acciones de justicia, pero en realidad el objetivo de ellos era hacerse públicos, hacerse notar. Hacerlo no porque estaban conscientes de que eso había salido de la mente del Señor, las obras de justicia, la tzedakah, sino porque su objetivo era que la gente los ve. Y por eso la conclusión a la que llega Yehoshua, o la enseñanza que da a Yehoshua, es que cada vez que se haga alguna de estas obras de tzedakah, sea esto de actos de piedad o de compasión, ¿se acuerdan? Como lo que aquí traducen limosna, ¿vale? Como el tema de la oración, o ahora vamos a ver el tema del ayuno, que pueden ser cosas que den apariencia de justicia, o pueden ser unas cosas que digamos, son obras de tzedakah. En este sentido, no se haga con el énfasis de que la gente me vea, porque si no, esa será nuestra recompensa, y más bien que lo hagamos en secreto, que lo hagamos en secreto, porque nuestro Padre, Abba, que ve en lo secreto, lo recompensará, y hasta ahí. ¿Sí? Entonces, una vez más, vale la pena repetirlo. En estas partes, todas las veces que aparezca esa parte de vuestro Padre que ve en secreto, lo recompensará en público, esa parte de en público está añadida. ¿Vale? Entonces, habíamos visto tres formas de tzedakah. La primera que era dando cosas, lo que aquí traducen limosna, que se acuerdan que eran no tanto limosna, sino, digamos así, una caridad, en el sentido de dar algo por, si ustedes quieren, lástima, por penita, por compasión, ¿vale? Luego la otra, el tema de la oración, y ahora vamos a ver el ayuno, ¿ok? Entonces, en el versículo 16, dice así, ¿no? Cuando ustedes ayunen, no sean austeros. Y de pronto sería bueno, si alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera 1960, de pronto la podamos ver como dice, ¿sí? Si no dice esta palabra austeros, ¿sí? En el versículo 16 de Mateo 6. De pronto alguien lo tiene. Josué, tengo yo otra versión que dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Muy bien. Muchas gracias, Jimmy. Y creo que con ese es suficiente porque en realidad dice así. Cuando vemos, dice, ¿no? En nuestra Reina Valera 1960, y tal vez así nos aprendimos de este pasaje, dice, ¿no? Cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas. Vale, entonces austero no transmite la idea de lo que dice aquí. En realidad dice, como dice la versión de Jimena. De pronto puede repetirle esa palabra que no me acuerdo muy bien, por favor, Jimena. Triste. ¿Pongan cara de triste? Exacto, cara de ¿O triste. hipócritas? Sí, sí, no, cara de triste. Exacto, lo que dice ahí es no se entristezcan el rostro, ¿sí? Entonces lo que dice, cuando ayunen, no lo hagan evidente, es lo que quiere decir. Porque vale, cuando alguien está ayunando y el tema de no comer por lo general suele tender, y ha pasado a cierta edad, especialmente cuando alguien no come,
no solo que da hambre, sino que obvio que da hambre, pero si no solo que eso, sino que además se nota físicamente, ¿sí? De pronto cuando alguien es joven, es niño o relativamente joven, el no comer durante cierto tiempo pues no tiene mayor efecto, no se nota, pero en cierta edad, pasada cierta edad, ya se nota cuando alguien no ha comido. Se nota la palidez, se nota algún otro semblante que va cambiando de la persona, de tal manera que aquí lo que nos recomienda el Señor es, cuando uno ayune, no procurar estar así, no hacerlo evidente, porque una vez más el tema de esto es todo aquello que vayamos a hacer, a pretender hacer con énfasis en la justicia, no sea visible, o más dicho, que su objetivo no sea el que me reconozca la gente, sino que sea una cuestión íntima con el Señor, ¿vale? Y dice ahí, el 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, es decir, arréglate, arréglate. Y lo bonito de esto es que eh, el ayuno debe ser así. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el último ayuno que pasamos comunitario, que fue en Yom Kippurim? Y todos fuimos más bien arreglados. Si es que alguien nos veía, no sé si es que alguien nos veía, tal vez nos dirían se están yendo a alguna fiesta, algún compromiso, alguna cosa por el estilo, pero de pronto nadie se imaginaba estos se están yendo a un ayuno, pobrecito, alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Ahora bien, no es el tema, no es el tema, pero sí vale la pena un poco aquí hablar acerca del ayuno y lastimosamente rompe un poco con el esquema, pero es bueno repasar. A ver, ayunar es obviamente no comer y no beber, ¿vale? Es abstenerse de comer y beber. Ahora, este simple hecho de ayunar, para nuestro contexto, se ha interpretado como, incluso algunos he escuchado que lo toman como una huelga de hambre, ¿sí? En el sentido de que un ayuno es una forma más intensa y si ustedes quieren hasta más efectiva de que Dios conceda alguna petición, ¿vale? Por alguna razón se lo ha interpretado así, se lo ha entendido así, e incluso tal vez nosotros en algún momento de nuestra vida lo hicimos así. Si queremos que Dios nos acompañe, nos bendiga, nos apoye en alguna cosa, pues ayunemos porque, no sé, como que se necesita mayor respaldo y una vez que ayunábamos, entonces sí parecía que, perdón, sí parecía que Dios nos iba a apoyar o nos respaldaba en lo que uno quería emprender. No obstante, el ayuno bíblico no habla de eso. Por ayuno bíblico vamos a ver que hay algunos tipos de ayunos, ¿sí? Ahora bien, el ayunar nunca tuvo el propósito de pedir cosas, ¿sí? A diferencia de como veíamos la semana pasada con la oración, que una de las tantas acepciones de la palabra oración sí era petición, ¿vale? El ayuno nunca. El ayuno no tuvo eh, un énfasis en la petición. Nunca nadie ayunó pidiendo cosas o como una condición para que Dios conceda algo, ¿vale? No lo hizo así. Hay condiciones en donde, o ha habido eventos, situaciones en las que el ser humano y algunos personajes de la Biblia han ayunado, ¿vale? Y no necesariamente lo han hecho pidiendo, ¿vale? El primer caso que se puede registrar de ayuno en la Biblia es, por ejemplo, el de Moisés. Moisés cuando sube al monte, al monte a recibir las tablas y demás, pasa 40 días y 40 noches sin comer y beber, es decir, ayunando. Y él no estaba pidiendo nada, necesariamente. Estaba en otro tipo de conexión con el Señor en la cual su cuerpo no necesitaba del alimento físico. Porque dicho sea de paso, a veces cuando se ven estas cosas en la Biblia, algunos han pensado que los términos o las cosas que los personajes de la Biblia han hecho son récords a vencer, ¿no? Y en realidad no es nada prudente, nada, nada inteligente si ustedes quieren ponerse o pretender ayunar 40 días y 40 noches, porque el cuerpo no aguanta. De tal manera que las veces que la Biblia relata o recoge eventos de ayunos muy extendidos, muy extensos, no son un récord a vencer, sino son muestra de alguna otra cosa. Hay al menos tres personas, o tres personajes, por así decirlo, perdón, en la Biblia, que ayunaron 40 días y 40 noches.
Uno de ellos es Moisés, que ya dijimos, el otro es de Elías y el otro es del propio Señor y Josué, que pasaron 40 días y 40 noches sin haber comido y bebido, ¿vale? Y de alguna manera el Señor les sostuvo, ¿sí? Entonces ese ayuno, por así decirlo, es en ese sentido milagroso. No es una cuestión de convicción mental o de alguna cosa, y además que tampoco fue buscado, no se procuraba, ¿sí? Que dicho sea de paso también, este tipo de ayunos, que son los extensísimos, de 40 días y 40 noches, nunca fueron procurados. No es que Moisés te dijo, bueno, voy a recibir la Torá, a ver, voy a ayunar. No, no fue así, ¿vale? Tampoco fue el de Elías, tampoco fue el del Señor Yehoshua, ¿sí? No fue así. No fueron ayunos propuestos, ¿sí? Y de hecho, pocos de los ayunos que se ven en la Biblia son con esa intención, o sea, como un objetivo se tiene ayunar, casi que no. El otro tipo de ayunos es el ayuno por tristeza, por dolor, ¿vale? Como, por ejemplo, el caso más grande de ese es el caso de David, cuando va a morir su hijo que tiene con Abigail, sin ser mal, ¿sí? O con Betsabé, perdón. Sí, con Betsabé, cuando va a tener su hijo producto del pecado, y Dios le dice que va a morir su niño, entonces él ayuna y se demuda todo su rostro y se para como expresión de esa tristeza, pero él no estaba pidiendo, ¿sí? Él estaba, esa digamos era la condición resultante de su propio pecado, ¿vale? Y tal. Entonces, hay algunas personas o hay algunos personajes, como en este caso David, que cuando experimentan tristeza, cuando experimentan dolor, pena por cualquier cosa, la muerte de un familiar, incluso el pecado mismo, el peso del pecado o alguna cosa así, pueden dejar de comer y beber. Vale, pero eso es temporal, tampoco se procura, tampoco es que se busca un ayuno. Sí, es una muestra, es un reflejo de ese estado de tristeza, de dolor, y que es temporal, como el caso mismo de David, cuando ya no hubo solución, el niño murió, etcétera. Entonces dijo, bueno, ya murió y listo. Y se arregla y sigue su vida como debería, ¿vale? Y hay un tercer tipo de ayuno, que es el más bonito, y es el que comenzamos diciendo, que es, por ejemplo, el de Yom Kippurim. El de Yom Kippurim es, por así decirlo, el único ayuno bíblico que está presupuestado y que incluso es obligatorio, por así decirlo. Si bien, como hemos estudiado en las diferentes fiestas de Yom Kippurim, lo seguiremos recalcando cada vez que corresponda celebrar la cita, eh, la Biblia no dice ayunarás. Sin embargo, esa parte que en Levítico 23, 27 creo que está en adelante, o 20, o 30 por ahí, cuando habla de Yom Kippurim y está el mandamiento de afligirán vuestras gargantas, siempre se interpretó y se entendió como restringir el paso de todo lo que atraviesa por la garganta, es decir, comer y beber. Por lo tanto, es una forma de ayuno, o sea, es un ayuno, que es una forma es un ayuno, ¿vale? El de Yom Kippurim. Y es el único en ese sentido que estaría presupuestado en la Biblia. Ese sí es obligatorio. Y el sentido de ese no es pedir, no es pedir cosas como lastimosamente también el pueblo judío lo ha interpretado, porque en respecto de Yom Kippurim, el pueblo judío en su tradición, como no hay el templo, como no hay el templo, porque para nosotros entendemos que ya no es necesario, pero para el judío común y practicante es imperativo que haya un templo, pero como no hay un templo para ellos, el día de Yom Kippurim se le entendió como el día del perdón, entonces lo que ellos buscan es afligirse, entristecerse, no hacer nada, nada alegre, pasar todo el día como que muy tristes, de tal manera que a través de eso buscan el perdón del Señor, buscan el perdón, ¿vale? Pero ese no es el énfasis de Yom Kippurim. Yom Kippurim, según lo hemos entendido a la luz del Evangelio y de la propia Torah y obviamente del Evangelio, se trata de un evento de anuncio en el cual nuestro cuerpo ya no va a necesitar de comida ni bebida. Por eso ayunamos y por eso no estamos tristes. Porque, como les digo, y de pronto en algún momento, si ustedes recuerdan, también lo pudimos celebrar así, ¿no? De que Yom Kippurim era un día de triste, como muy solemne en ese sentido, eh, ¿qué les digo? Muy decaído, por así decirlo, como muy cabizbajos, todos como que muy temerosos, alguna cosa así, pero en realidad entendiendo eso es una cita con el Señor, de tal manera que no es necesario estar triste, no es necesario estar mudado el rostro, ¿sí? Sino estar seguros, firmes de las cosas y sabiendo lo que estamos anunciando. Que en el caso de Yom Kippurim,
anunciamos el día en el cual nuestros cuerpos han de ser revestidos de aquella nuestra morada celestial. Vale, entonces esos son los casos de ayunar, ¿sí? Así que, una vez más, el ayuno, como normalmente se suele enseñar lastimosamente en el cristianismo, pues no es lo mejor, ¿sí? Una vez más, el ayuno no es un mecanismo coercitivo del Señor como decir, no me concedas, pues me muero de hambre. No, no es así, porque más adelante ya viene a decir el tema de pedir y recibir, ¿ok? Entonces, dicho sea de paso, no sé si está ahí hay alguna pregunta con estos 3 ejemplos de la tzedakah, ¿sí? Solo para terminar el ejemplo, lo que dice aquí en Mateo, al final del capítulo 6, versículo 18, dice, ¿no? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vale, entonces una vez más, ¿se acuerdan ustedes que hace 2 semanas cuando hablábamos del tema de la justicia, de la tzedakah, este tzedakah estaba ligado al concepto también de recompensa, de pago, de galardón, ¿sí? De un rédito, ¿vale? Entonces, miren ustedes, este concepto de tzedakah por eso es muy, muy peligroso. Es muy peligroso porque cualquier persona que, que pareciera entender este concepto de tzedakah creería que Dios está obligado a darle algo a cambio por el simple hecho de por el simple hecho de haber ejecutado alguna de estas 3 acciones, ¿vale? Como por ejemplo, muchos creen y a veces ponen de ejemplo a personas que no son creyentes por el tema de la prosperidad y todo aquello, de que gente que es muy dadivosa, muy generosa, muy altruista, por alguna razón reciben más, entonces dicen, ahí está, entonces usted quiere ser rico, comienza a ser así. Y además es bíblico y sacan este tipo de ejemplo. Entonces, nada que ver. ¿Sí? Una vez más, si bien el concepto de tzedakah está ligado al concepto de galardón, de recompensa, de pago, porque de acuerdo a lo que vimos, se acuerdan en su momento, en Génesis 15:8, el Señor Abraham mismo, cuando le justificó por su fidelidad, le dijo que iba a tener un galardón. Pero el galardón no es otra cosa, sino Dios mismo. ¿Vale? Así que el galardón, el pago, el precio, ¿sí? Está en y con el Señor, no está aquí. Por eso es que en estos 3 eventos de la oración, de la limosna, como le traducen, y del ayuno, dice que las personas que hacen eso para que les vean, esa es su recompensa. Y lo que en el lenguaje del siguiente versículo va a decir, estos están haciendo tesoros aquí en la tierra. Pero ustedes no están haciendo tesoros en la tierra, sino en el cielo. Así que vale la pena también para continuar, antes de continuar, si es que hay alguna pregunta hasta aquí, ¿sí? De todo lo que hemos visto. ¿No? Ok. Entonces, les voy a pedir a alguien que de pronto tenga a la mano alguna otra versión, así que no sea la Reina Valera, para poder revisar estos versículos. Jim. Josué, tengo una pregunta con respecto a gente que ha dicho que, por ejemplo, que cuando tú ayunas, tú también puedes ayunar, qué sé yo, las redes sociales o hábitos que no te construyen en tu vida personal, que con esa idea de esas personas que consideran eso. Es una idea, digamos, que sale de la literalidad. ¿Vale? Que sale de la literalidad. Es cuando se aplica o cuando se interpreta. ¿Se acuerdan ustedes lo que habíamos hablado cuando el Señor Jesús dice, habían escuchado, pero yo les digo? ¿Vale? Esta es una forma de interpretar la Biblia de una manera un poco más allá de lo que dice. ¿Ok? Y es a veces peligroso, es a veces peligroso. A ver, ¿es cierto que en algún momento nosotros podemos abstenernos de alguna cosa? Pues sí, ¿vale? Pero habrá que ver para qué. Una vez más, el objetivo que algunos dicen, por ejemplo, me abstengo de redes sociales o me abstengo de televisión en su momento, ¿no? O me abstengo de ir a tal día a ver tal partido o de tal actividad que me genera algún placer, por así decirlo, algún contentamiento.
lo hacen con el énfasis de que, no sé, una o de que Dios les dé algo, u otra, me he dado cuenta que lo hacen por una concientización de que no están dedicando el suficiente tiempo al Señor. Entonces lo hacen como una obra precisamente como de que para que les vean a veces no siempre, hay algunos que lo hacen de manera honesta y tal vez porque no tienen mayor guía, pero si me preguntan a mí, yo creería que no es necesario en ese sentido como decir voy a ayunar, porque no es del concepto tanto. Lo que hace, más bien dicho, el concepto de ayuno es privar de lo que nutre al cuerpo, privar de lo que nutre al cuerpo. Y por ejemplo, cuando dicen voy a ayunar de redes sociales, eso no nutre al cuerpo, eso entretiene. Cuando dicen, por ejemplo, voy a ayunar de tal serie, de tal cosa, es que no es ayuno. O sea, no sé, no me suena tan ayuno, no suena tan ayuno. Y más bien lo que se diría, más bien eso podría ser un voto, por ejemplo. Eso más bien a mí más me suena a una categoría de voto. ¿Se acuerdan ustedes que se puede hacer votos de este tipo? Me propongo o voto no comer, no tomar café durante un mes, no tomar bebidas de cola, de soda. Me propongo no ver tal serie nunca más o esta semana no veo redes sociales. No suena tanto a un ayuno, sino más bien a un voto, ¿sí? A un voto o alguna cosa así. Entonces, ahora, más allá de la definición y de la categoría que le demos, lo que habría que ver es la intención, ¿sí? La intención con lo que la gente lo hace. Porque como seguramente hemos visto, por lo general lo que hacen es o para hacerse los muy santos, los más santos, que es ese tema de que para que los vean, o a veces el otro es que se dan cuenta que hay una falta de relación, como se suele decir, con el Señor, de tal manera que lo que buscan es quitar esas cosas para tener una comunión con el Señor, pero en realidad lo que deberían es reorganizar su tiempo. Entonces, hay que ver el objetivo por el cual lo hacen. Ahora, habrá personas que, por ejemplo, están pasando un momento muy crítico de pronto en su vida y necesitan apartarse de alguna cosa, una suerte de retiro, alguna especie así, y habrá casos en los que eso sea pertinente, ¿no? No se dice que no, pero una vez más, decirle eso a ayuno, yo tengo mis dudas al menos. Yo no le llamaría voy a ayunar no sé, de electricidad. No lo sé. Me parecería que no. Creía yo más bien que eso cabe o entra dentro de la categoría de voto, ¿sí? De un voto temporal que se puede también, ¿sí? No sé si es que respondí a la pregunta aquí. Sí, Josué. Vale, gracias, sí. Entonces, no sé si es que hay alguna otra pregunta. Hermano Josuecito, Sí, hermano, sí. entonces, ¿cómo quedaría el versículo 18 que dice eso, que tu padre que te ve y tu padre que te ve en lo secreto te compensará en público? ¿Eso mismo va a quedar o cómo va a quedar eso? Lo único que gracias hermana Sunita, lo que hay que saber que está añadido es lo último que dice en público, ¿sí? Ah, ya, Vale, sí. Entonces, ya, nada muchas más gracias. quedaría, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará, punto, Ya, ¿vale? Entonces, o sea, completo el versículo diría, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve lo secreto te recompensará, punto, ah, ya, ¿sí? ya, muchas gracias, hermano Josuecito. Muchas gracias, vale. Y precisamente miren ustedes, que esta traducción a propósito de lo que dice nuestra hermana Soniti preguntaba, nos permite enlazar con lo que sí, porque si no, no tendría como mayor conexión. Y es de esto, lo que decíamos al principio. La tzedakah o estas acciones de justicia tienen de parte del Señor una promesa de una recompensa, de un pago, ¿vale? Pero el pago está con el Señor y en el Señor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como lastimosamente estas obras que parecen ser muy sociales, que por lo general suelen ser muy sociales o muy espirituales, tienden a generar algún impacto ante los que ven, la sugerencia del Señor es cuando ustedes hagan esto, háganlo en privado para que no se les crezca el ego y para que no den una mala impresión, ¿sí? Porque estas cosas se hacen en silencio, ¿sí? Y como les comentaba, alguna vez también el pueblo judío, si no estoy mal, Maimónides, desarrolló creo que 13 niveles o alguna cosa así de justicia, de tzedakah, y él creo que de una manera bastante eh, sabia, por así decirlo,
había sugerido que el primer nivel, o el más grande de Tzedaká, es cuando alguien hace un bien sin mirar, sin saber a quién llegó, y que su nombre permanezca anónimo. Y es bastante parecido a lo que dice aquí. Cuando ustedes hagan alguna cosa de Tzedaká, háganlo en secreto. ¿Se entienden todos? O sea, sin que nos vean y sin que de pronto se sepa quién es uno. ¿Sí? De tal manera que vuestro Padre, Abba, que ve en lo secreto, les recompensará. ¿Sí? No dice en público. Ojo, no es en público, porque el énfasis es la recompensa de parte del Señor. ¿Vale? ¿Sí? Y dicho sea de paso, este concepto de hacer algo, incluso un mandamiento, esperando una recompensa de parte del Señor, o hacerlo en virtud o solo porque Dios me va a recompensar por ello, es un pensamiento muy judío y que a veces se infiltra en la forma de comprender el evangelio, lastimosamente, en raíces hebreas. Que a veces uno piensa que mientras, o por el simple hecho de ponerme a hacer mandamientos, ya el Señor me tiene que bendecir y prosperar. Y por lo general siempre se va al ámbito económico, por alguna razón, ¿sí? Entonces, eso no es así. No es así. Ese pensamiento judío de que hago algo, hago un mérito, como ellos lo saben decir, hago un mérito, entonces, si no alcancé en esta vida, entonces me recompensa en la siguiente, como que si Dios funcionara a manera de banco, no a manera de banco, en donde yo voy haciendo algo, entonces Él me va guardando mi cuenta, pero si me equivoco me va restando, pero entonces tengo que hacer más para tener más. E incluso el pueblo judío ha llegado a la conclusión de que incluso cuando alguien muere, si es que de pronto no alcanzó, no hay mucha convicción de cuántos méritos hizo en vida, entonces los familiares o cualquier persona puede hacer méritos a nombre del muerto. Y por eso ustedes ven que, por ejemplo, en Israel es muy común encontrar nombres de edificios, de plazas, de teatros, ¿sí? Con nombres de personas, porque así le están dando un mérito más a un muerto. Por ejemplo, me acuerdo yo que en una serie, que si ustedes puedan la vean cuando tengan tiempito, es una serie bastante entretenida y que se aprende y es una buena representación de la cultura judía ultraortodoxa. Es una serie que se llama Shtisel, está en Netflix, si ustedes pueden verla. Ahí en algún momento de la serie, alguien desea, bueno, un protagonista es director de una escuela de judía, entonces se encuentra con una señora que es muy rica y le dice y le propone para que invierta en su escuela porque necesitaban dinero, le dicen, y vamos a ponerle la librería el nombre de su difunto esposo, como un mérito, y ella era feliz que le pongan el nombre de su esposo de la librería, porque así era un mérito más para ella, para el esposo muerto. Entonces, esas formas de hacerlo no son bíblicas, no son de acuerdo al evangelio, ¿vale? Porque el muerto está, ¿ok? Y el Señor no funciona en función de méritos, ¿sí? No es que toca seguirle haciendo, ¿vale? Es una forma incluso que no sé si viene de ahí, del pensamiento judío, pero que también ustedes se acuerdan, que se pasó al lado católico. Si ustedes se acuerdan en estas obras del tipo Huasipungu y todo aquello, que les vendían el cielo de acuerdo a cuánto se pagaba, ¿sí? A cuánto se pagaba, a cosas que se hacían. De tal manera que lo que aquí estamos diciendo es que esto no es cuestión de salvación ni de nada, y no pensemos que Dios es un banco en el que según trabajo me va pagando más, y si es que me equivoco me descuentan y cosas por el estilo. No funciona así, porque nuestro galardón es del Señor, ¿sí? Y eso es lo que se aprende precisamente de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Del hijo derrochador, porque ustedes se acuerdan que cuando el hijo pródigo regresa y le hace todo el banquete, toda la fiesta, el hijo mayor que se quedó, él tenía lo mismo adentro, y el papá le dice, oye, pero yo pensé que tu alegría era estar conmigo, así que el mayor galardón no son las cosas que nos pueda dar, es el estar con él. Él es el galardón, ¿vale? Por eso es que en todos estos pasajes no dice, y vuestro Padre que ve en secreto te recompensará en público. No, simplemente dice, y vuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Vale? Y ahora va a hablar precisamente acerca de esta recompensa. Porque como siempre ha pasado, o mayormente, eh, los que han sido llamados a la justicia del Señor, y mientras estemos en este mundo vamos a tener necesidades, vamos a tener necesidades.
Y esa forma o esta partecita humana es de la que se aprovecha el diablo para explotar ese sentido de religiosidad que tenemos y que a la carne le gusta, para explotarnos y para tenernos engañados ahí. Entonces lo que el Señor hace a través de lo que vamos a leer es poner un alto a eso y decir cómo funciona este tema, ¿vale? Y lo que nos va a decir es, nosotros estamos trabajando no por un rédito, no por una retribución aquí sobre esta tierra, sino en los cielos, ¿ok? Entonces miren ustedes, en el versículo 19, ¿sí?, de Mateo 6, en nuestras Reinas Valeras ponen, no os hagáis tesoros, ¿sí? Pero me llamó mucho la atención que más bien se podría leer, y así creo que lo traducen algunas versiones, de pronto me pueden corroborar ahí, que en lugar de decir no os hagáis tesoros, o sea, hacer tesoros o atesorar, en realidad dice no almacén, ¿sí? No almacén, ¿vale? Entonces voy a leer así, en lugar de hacer tesoros, voy a leer almacenar, ¿vale? Entonces el 19 diría así, no almacenen sobre la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino almacenen sobre el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan, porque donde esté vuestro almacén, allí estará también vuestro corazón. Vale, esto que seguramente nosotros lo hemos escuchado de mil maneras y muchas veces, porque es una de los pasajes que bastante se hablan en el ámbito cristiano y se sacan muchas enseñanzas morales y éticas y como digamos, de aplicación práctica. Vamos a ver que tiene una aplicación, digamos, bastante bonita. Anita. Sí, un favor, José, si tú puedes volver a leer lo que dijiste, a ver el pasaje otra vez. Gracias. Vale, muchas gracias, Anita. Sí, ahora justamente iba a eso. Gracias, Anita. Sí se notó, cambié algunas palabras, ¿vale? Entonces, la primera no dice hagáis tesoro, sino almacenar, ¿sí? ¿Vale? No dice en la tierra, sino sobre la tierra, ¿vale? En lugar de decir orín, el orín es el óxido, así que de pronto orín es el término más técnico, no está mal, ¿sí? Orín es la capa esa anaranjada que se crea sobre los metales producto de la oxidación. Sí, eso es el orín, es del término técnico, no está mal, pero como a veces suena raro y no sabemos qué significa, pues vale decirle óxido, ¿sí? Y en donde dice los ladrones minan, en realidad de minan es irrumpen, o sea, lo que hace un ladrón es romper la seguridad, irrumpir, ¿vale? Y hurta, ¿sí? Entonces voy a leer de nuevo los dos versículos de estos, el 19 y el 20, sí, que son las mismas palabras, así que nada más ahí prestemos atención. Entonces dice el 19, no almacenen sobre la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Esa era la otra palabra que cambiaba. En vez de corrompen, destruyen. Y donde los ladrones irrumpen y hurtan. El 20, sino almacenen sobre el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. ¿Vale? Y el 21, por donde esté vuestro almacén, no tesoro, donde esté vuestro almacén, allí estará también vuestro corazón. ¿Vale? Entonces, aquí está hablando todo lo que ha dicho en los 18 versículos anteriores del capítulo 6, lo que está diciendo es, a ver, les voy a decir lo mismo de otras palabras, ¿ok? Hay personas que lo que buscan con eso son cosas corruptibles. Lo que nosotros logramos, lo que el Señor nos da, son cosas incorruptibles. ¿Vale? Son cosas incorruptibles. ¿Por qué? Porque lo que se pueda obtener, adquirir en este mundo, eso tenga la seguridad de que o se oxida, se daña, se descompone, ¿no es cierto?, por el paso natural del tiempo, o bien alguien puede venir y arrebatárselo. Es decir, no está seguro, está sujeto a destrucción. Eso es la naturaleza de cualquier cosa que nosotros tengamos aquí, ¿sí?
Y eso es lo que quiere decir, no se hagan tesoros corruptibles. Y por corruptibles quiere decir terrenales, que tengan esta naturaleza. Por ello es que alguna vez, hablando del tema este del Evangelio de la Prosperidad y que le dan mucho palo y todo y que se le puede abordar de muchas cosas, una de las falencias que eso tiene, por ejemplo, es que ofrecen este tipo de cosas, por ejemplo, ofrecen este tipo de cosas, ofrecen cosas corruptibles, porque el carro, la casa, la plata que ofrecen son de este mundo, ¿vale? Entonces, ellos, por ejemplo, lastimosamente, aunque tienen la misma Biblia, pero no han leído, y si han leído no han entendido esta porción, ¿sí? Que no hay que buscar la recompensa, o no hay que trabajar o hacer las cosas del Señor para recibir una recompensa aquí, que nos vean, que sea tangible en este mundo, porque eso o se descompone o es susceptible de robo, ¿vale? Así que esas no son las recompensas que el Señor nos ha prometido, es más, porque acuérdense, toda obra de tzedaká tiene su recompensa, pero no en este mundo. Tiene una recompensa con el Señor. De tal manera que la recompensa esta del Señor es incorruptible, porque allá ni se pudre, ni se descompone, ni alguien lo puede arrebatar. ¿Vale? Así que lo que nos está diciendo es que nosotros no trabajamos para recibir recompensas exclusivamente en este mundo, sino en el cielo, de parte del Señor. Así que, entre paréntesis también, cuando aquí en este pasaje hablamos de cielo, estamos hablando de el Padre, del Señor, de Abba, ¿vale? ¿Sí? Y eso es lo que dice el versículo 21, porque donde esté vuestro almacén, ¿sí? Allí también estará vuestro corazón, ¿sí? Vale. Entonces, hablándoles de esto, va a comenzar a explicar cómo es esto de dónde está mi corazón, dónde está. ¿Cómo es esto? Donde está vuestro corazón, ahí está, donde está vuestro almacén, ahí está vuestro corazón. Y en ese sentido, corazón se entiende como las intenciones, los anhelos, ¿sí? Los objetivos, ¿vale? Entonces, vale, vamos al 22. Dice, la lámpara del cuerpo es del ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande es esa tiniebla? Sí, esa última parte de ahí del versículo 23 que dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La verdad nunca la entendí. Y es una pregunta media complicada de entenderlo. ¿Sí? Así que lo último, primero que no es una pregunta, sino es una exclamación. ¿Sí? Así que simplemente estaría diciendo, ¿cuán grande tiniebla? Vale, ¿cuán grande tiniebla? Y termina diciendo, ninguno puede servir a los señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o se aferrará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Señor, a Dios, y a Mamón, a las riquezas, como ponen ahí. Entonces vamos parte por parte, como para terminar con esto, ¿vale? Entonces, habíamos visto que las obras de Sedaka conllevan un galardón, un pago, una recompensa. Y este pago, para nosotros, está en los cielos. Pero hay algunas personas que les gustaría recibir eso en la tierra, y lo que genera es que si se recibe en la tierra, en esta tierra, eso es corruptible. Es decir, eso no es eterno, eso eventualmente se va a descomponer. Entre paréntesis, fíjense ustedes que incluso el plástico en algún momento de la historia se descompone. ¿Sí? Los metales, todo aquello en algún momento se descomponen, de tal manera que no hay nada eterno en este mundo, a diferencia de las recompensas, por así decirlo, de los galardones del pago que el Señor nos ha ofrecido, que están asegurados en el cielo. ¿Sí? Así que lo que va a decir es, aquí tienen que estar muy claros de a quién están sirviendo, en dónde está su corazón. Y se acuerdan ustedes de la Haftará que habíamos leído, bueno, que revisamos un poquito en la parashá pasada, que le decía, Israel, tú que te apoyaste en Egipto, vale, eso es lo que dice aquí, ¿dónde está tu corazón? Entonces lo que el Señor le está haciendo una reflexión muy chiquita, pero bien profunda, bien breve, pero bien profunda, es enseñarles a los discípulos que deben tener su corazón en los cielos, que su almacén debe estar en los cielos, y no almacén en el sentido de literalmente una bodega, en donde ojalá se llene pronto y ojalá sea una bodega enorme, ¿no? No, sino aquí está el tema, o se utiliza la palabra almacén, ¿vale? En el sentido de dónde están mis objetivos, dónde están mis anhelos, dónde está mi confianza.
¿vale? ¿Dónde está mi fuente? Porque para eso es un almacén. Un almacén no solo que es para guardar cosas, sino para guardar cosas que después voy a usar, ya que me sostienen, que me aportan a mí, ¿vale? Ninguno de nosotros tiene una bodega para acumular las cosas, o sea, y que ahí queden, sino para utilizarlas en el momento que se necesite, ¿sí? Vale, entonces en ese sentido se debe entender aquí lo que aquí ponen como tesoro, pero que más bien deberíamos leer almacén, ¿sí? Lo debemos de entender como en dónde está nuestra confianza, ¿sí? En dónde está nuestra confianza. Y lo que va a decir el Señor es, a ver, planteémonos en dónde está la confianza. ¿Está nuestra confianza en los tesoros, en la riqueza de este mundo o en el Señor? ¿Sí? Nati. Necesito, hablando de los tesoros y de la recompensa, eh, yo creo que, y no sé si esté en lo correcto también, pero todo aquello, o sea, porque esto es un pensamiento humano, ¿no? Recibir una recompensa, hacer un tesoro en la tierra, porque dice, construye tu casa y todo lo demás. Pero al contrario, como el Señor nos está diciendo en su palabra, yo no creo que o sea, es el Ruach, ¿no? O sea, cuando el Señor pone el Ruach en nuestro corazón, Él pone el Ruach, entonces ya nuestra mirada va a ser diferente, porque por más de que las personas quieran hacer pensando en que están haciendo bien, si no tienen el Ruach, no van a poder eh, hacer esta sed acá. Y eso estaba pensando. Sí, sí, muchas gracias, Nati. Y efectivamente es así. Y digamos así. Si nosotros quisiéramos hacer un test, como ahora está de moda hacerse pruebas y test, eh, de quién lo hace, honestamente, digamos, de quién lo hace por convicción, con Ruach HaKodesh, como bien lo dice Nati, habría que ver en dónde está su depósito. ¿En dónde está su depósito? Porque quienes hacemos de estas cosas, sus hijos que hacen estas cosas, digamos, y no solo esto, en general, lo que manda el Señor, porque el Señor lo dice y porque sabemos que Él nos ha prometido cosas no en este mundo, o sea, que estamos seguros de quién hemos creído, lo hacemos en eso, estamos apoyados en Él. En cambio, hay muchas personas que incluso conociendo estas cosas, lo primero que buscan son riquezas. Y yo les contaría el testimonio de una persona que se hacía llamar pastor y demás. Conoció algo de raíces hebreas y una de las primeras cosas que conocen o que se abre pues cuando uno intenta aprender sin mucha guía esto de raíces hebreas, es el tema o que de pronto, ustedes de pronto lo han visto por ahí y lo ponen bajo este título, ¿no? El secreto de la riqueza de los judíos. Y claro, entonces lo venden así, ¿no? Entonces dicen, el secreto para la riqueza es observar mandamientos. Entonces, usted quiere ser rico, observe mandamientos. Entonces, cualquier persona que tiene ese lado humano, esa carne viva ahí, con las riquezas y todo aquello, entonces lo que se genera es que se hagan las cosas por conveniencia. O sea, no porque ha nacido de nuevo, no porque tiene Ruach HaKodesh, sino porque busca un pago y eso no funciona así. Seguramente alguna cosa le resultará, seguramente alguna cosa le resultará y algo así, pero no necesariamente, ¿sí? Porque acordémonos en dónde está nuestro tesoro, acordémonos en dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestra confianza, ¿sí? Ahora, cuando en el versículo dice, porque tu ojo es la lámpara y todo aquello, lo que está diciendo, el ojo, aquí está utilizado no en un sentido obvio, literal, no, sino en un sentido metafórico, en un sentido de enseñanza, ¿vale? Un sentido simbólico, en donde el ojo es aquello que se ve, ¿sí? Y por el ojo es la aprobación, sí, la aprobación, porque con el ojo se mira, se discierne, se aprueba, ¿vale? Entonces, cuando el ojo, es decir, ese sentido de discernimiento es bueno, todo lo demás es bueno. Es decir, si sé discernir, si sé diferenciar, si sé ver las cosas, ¿vale? Si sé ver las cosas, distinguirlas, y sé hacerlo bien, o sea, si hay luz en mis ojos, voy a distinguir las cosas de acuerdo a la luz. Pero si mis ojos no ven, ¿vale? O no saben distinguir, van a escoger lo que no deben escoger. O pueden escoger un poquito de cada cosa, ¿vale? Eso es lo que quiere decir, que el ojo es la lámpara del cuerpo y todo aquello. Por eso termina diciendo,
Pero si los ojos, que deberían ser aquello que te deben ayudar para discernir las cosas, están apagados, están en tinieblas, qué gran tiniebla, o sea, no ve nada, no ve nada, y puede coger ahí lo que le ven, ¿vale? Entonces eso es lo que quiere decir estos versículos, sin hacernos mucho lío, ¿sí? Entonces, una vez más, cuando dice, acuérdate dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro, está tu corazón, es decir, en quién nos apoyamos. Si nos apoyamos, como decía en la Haftará, si se apoyan en Egipto, saben que eso es un báculo de caña, que si se apoya se rompe y más bien se lastima a uno mismo. Así que más bien el apoyo, la confianza debe estar en el Señor y que sus recompensas estarán con Él. ¿Vale? Y lo que nos dice es, ustedes han sido dotados de ojos, y no solo de ojos que pueden ver, de ojos con luz. Y como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿vale? Y lumbrera. Así que la luz que nosotros podemos ver, o proyectemos, así digamos, o enfoquemos con nuestros ojos, una vez más, no es nuestra, sino de parte de la palabra. Es decir, nuestro corazón debe estar seguro, nuestras intenciones, nuestros anhelos, nuestras convicciones deben estar apoyadas en el Señor. Y vamos a estar capacitados, por cuanto tenemos Ruach HaKodesh, de escoger lo que es conforme al Señor, lo bueno, por cuanto nos ha sido dotada la luz, que es su palabra. Y a través de su palabra podemos distinguir y escoger lo bueno. ¿Vale? A diferencia de alguien que no lo tiene, que su corazón está en las riquezas, está en este mundo, y va a escoger lo que se le venga a la mano. Sí, lo que quiera, incluso con un muy buen motivo, pero como su fuente, su seguridad, sus anhelos no están en el Señor, pues, y están en este mundo, pues, escogerá cualquier cosa. ¿Vale? Y dicho sea de paso, en el versículo 24 de Mateo 6, al final, cuando dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, de pronto es muy conocido para todos nosotros, en griego no aparece la palabra riqueza, sino aparece un apelativo a una deidad o a la deidad de las riquezas, que para la época era el dios Mamón, o Mamón, como algunos dicen. ¿Sí? Entonces dicen, no pueden servir a Dios y a Mamón. ¿Vale? Y Mamón es el dios de las riquezas de la época. Sí, ustedes pueden buscar algún gráfico por el internet y van a ver que es una representación muy grotesca de la riqueza y todo aquello. Vale. Entonces, lo que está diciendo es eso. No se puede servir a Dios, es decir, no se puede esperar un rédito de parte de Dios fincado o apoyándonos en la convicción de las riquezas de este mundo. Sí, hay que tener bien claritas las dos cosas para que no nos confundamos. Y ya para terminar, esta parte última, que de pronto nuestras Biblias ponen como que la cura para la ansiedad, así lo ponen en lo mío, del 25 hasta el final, pues es la conclusión y el corolario de todo lo que ha dicho antes, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si aquí, digamos, hay que también entender una cosa. Para la época del primer siglo, los fariseos, que eran los que mayormente dominaban el tema de interpretación de la ley, habían convertido precisamente en eso, en este sistema como de intercambio, como que yo hago un mandamiento o hago una cosa, Dios me da. Entonces, imagínense ustedes, y de pronto estamos volviendo a esa época, ¿no? Entonces, en donde a los hermanos en la época, en el ámbito cristiano, se les enseña lastimosamente de un Dios que al que se le ruega o se le hace algo y entonces disuelve, entonces responde. ¿Vale? Entonces eso no es la intención. Ahora, imagínense ustedes que a una persona que está acostumbrada a vivir así toda su vida, le dicen, no, así no funciona la cosa. Seguramente una de las reacciones que tenga esa persona es decir, bueno, y entonces, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo vivo? ¿Y ahora quién me sostiene? Porque para ellos, imagínense ustedes, una mente que está acostumbrada a solamente hacer las cosas para recibir, ¿vale? Cuando le dicen, así no funcionan las cosas, la reacción es, ¿y ahora cómo vivo? Porque es que entonces, si yo hago esto y no voy a recibir inmediatamente la recompensa, entonces me voy a morir de hambre. Entonces ahí viene la respuesta sabia de parte del Señor. Y dice así, en el 25, Mateo 6, 25 en adelante, dice, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, por vuestra existencia, diría nefesh en hebreo, ¿sí? No se afanen por vuestra vida, ¿sí? No se preocupen. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir?
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fidelidad? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vale. Y dice el 33, pero procuren primordialmente el reino y su justicia, y todas estas cosas les serán puestas delante. Así que no se afanen por mañana, por el mañana, porque el día de mañana se preocupará a sí mismo. Basta cada día su propio problema. Vale, entonces, los primeros versículos de este último pasaje, del 25 al 32, se entienden bastante claro, no hace falta mayor revisión. Lo que el Señor Jesús está haciendo es poniendo ejemplos prácticos de la vida para que a nosotros nos aterrice. Dicho sea de paso, son ejemplos muy fuertes que especialmente cuando ya somos más adultos, nos damos cuenta que el tema de preocuparse es una reacción en realidad de desconfianza humana, porque cuando uno se preocupa, en realidad lo que está diciendo o está mostrando es una desconfianza en el Señor. Así que por todas las cosas que nosotros tenemos necesidad, no nos preocupemos, porque en de hecho eso es lo que significa preocuparse, ocuparse antes de, o sea, preocuparse. Vale, entonces no viene todavía la situación y nosotros estamos ocupándonos de algo que todavía no llega. Así que la solución es no preocuparse. ¿Y cómo alguien puede lograr esta no preocupación? Imagínense ustedes con cuentas que pagar, con bocas que alimentar o con plazos que cumplir, ¿vale? La cuestión es hacer las cosas que tenemos que hacer en su tiempo. Esa es la solución. Hacer las cosas que tenemos que hacer en su tiempo. Y la solución que aquí nos da es que las cosas que necesitamos, ¿vale? Esas ya están suplidas por Dios. No hace falta que nos preocupemos por eso. Es decir, que pensemos que nosotros tenemos que suplirlas. Que si no hacemos nosotros, no va a pasar nada, que Dios se va a quedar cruzado de brazos. Ahí les puedo contar el testimonio de unos hermanos y amigos bastante cercanos, que son unos dos chicos de mi edad casi, que fueron huérfanos en un sector semi-rural de la costa, que el papá murió pues siendo ellos todavía muy niños y la mamá quedó viuda obviamente, y la mamá no tenía trabajo, no tenía un oficio, hacía alguna cosa así nomás, y los chicos se quedaron en el colegio y después fueron a la universidad. Y ellos recién nomás ya se graduaron de la universidad, los dos, son profesionales ya y están, Dios bendito, trabajando. Y ellos cuentan y son muy agradecidos de parte del Señor, que ellos literalmente no tenían nada para comer, nada para comer. Sí, había momentos en donde tenían una libra de arroz allá en la costa y nada más que eso. ¿Sí? Y tenían como, a veces como la viuda de Sarepta, en donde decían, bueno, hijitos, comemos esto y no merendamos. Es decir, desayunamos, no merendamos, y si merendamos, no desayunamos. Así que tenemos esto. Y cuando comían, daban gracias y todo, y de pronto algún hermano venía y les dejaba alguna cosa. Y así durante ¿cuántos años? Durante muchos años. Nosotros mismos pudimos ser parte con nuestra familia de quienes les pudimos ayudar dentro de las posibilidades, no siempre, pero les pudimos ayudar y ellos contaban que lo que para nosotros era darles algo, para ellos era salvarles la semana, era salvarles el mes. Pero el testimonio es de ese, que Dios nunca les dejó sin comer, sin dormir, sin vestir, ¿sí? Siempre tuvieron algo, ¿vale? Y ahora precisamente están viendo la bondad del Señor y Dios les está ya bendiciendo bastante más en el sentido económico. Y lo bonito de eso es que cuando ellos más estaban así e incluso renegando del Señor y cosas por el estilo, Dios mostraba su maravilla y venía alguien a dejarles de comer, venía alguien a dejarles alguna ofrendita,
venía alguien a visitarles y ya iba dejando cualquier cosa. Así que con ese testimonio les puedo indicar que esto es certero. Así que si estamos en algún momento de necesidad, no reneguemos del Señor, no reneguemos y tampoco nos preocupemos, porque el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad, de estas cosas esenciales, de qué comer, de qué beber y de qué vestir. Si de nuestras necesidades el Señor tiene noticia, no es que no sabe, ¿vale? Y la consecuencia de todo esto nos vuelve a poner en el punto que había comenzado el capítulo, en el 33, y les voy a pedir que prestemos atención porque algunas palabras cambian, ¿vale? Dice el 33, pero procuren, ¿vale? Ese verbo que ponen ahí, buscad, ¿sí? Entiéndase como procurar, es decir, poner como una prioridad, procuren, ¿vale? Procuren, ¿sí? Pero procuren principalmente, procuren primordialmente el reino, ¿sí? He dicho sea de paso, esta palabra que sigue ahí, o esta frasecita, de Dios, no en todas las Biblias aparece, no en todos los rollos antiguos aparece. Así que simplemente deberíamos leer, procuren primeramente el reino, ¿vale? Y se acuerdan que el reino era otro nombre de Mashiach. Así que aquí cuando dice, procuren primeramente a Mashiach y su justicia, ¿vale? Y su justicia entendamos su tzedakah, la forma de cómo él imparte justicia, estas obras de justicia, ¿vale? Y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí donde dice añadidas, literalmente, aunque sí se entiende añadidas, pero la forma de cómo está construida esa palabra en griego, literalmente significa poner delante. O sea, poner delante. Sí, en ese sentido es añadir, ¿vale? Así que podemos entender, creo yo, que este versículo se puede leer así, ¿vale? Le repito con más calma. Pero procurad, procuren primeramente el reino y su tzedakah, ¿vale? Y todas estas cosas les serán puestas delante. Sí, le repito otra vez. Pero procuren primeramente el reino y su tzedakah, y todas estas cosas les serán puestas delante. ¿Vale? Y la conclusión que está en el versículo 34, perdón, dice, así que no se preocupen, no se afanen por el mañana. Ahí no dice el día de mañana, ¿sí? Está hablando de el mañana, como si fuera el futuro, ¿vale? Una vez más. Así que no se afanen por el mañana, porque el día de mañana, ahí sí aparece el día de mañana, ¿sí? Porque el día de mañana se preocupará sobre sí mismo. Así dice literalmente. Se preocupará sobre sí mismo, ¿sí? Se preocupará a sí mismo. ¿Eso qué significa de se preocupará a sí mismo? Lo que dice adelante. Basta cada día su propio problema. Ahí no dice mal. ¿Sí? Dice, basta cada día su propio problema. ¿Vale? Su propio asunto que hay que resolver, por así decirlo. ¿Sí? Lo que diría en boca de aquel himno antiguo, ¿no? Un día a la vez mi Cristo. ¿Vale? Un día a la vez mi Cristo es lo que pido de ti, ¿vale? Eso es lo que está diciendo aquí, un día a la vez, en el sentido de estas preocupaciones que son constantes, especialmente, porque además, dicho sea de paso, comer, beber, vestirse, son cosas que son constantes, no es algo que es eventual, de tal manera que de estas cosas que son constantes, que son permanentes y que son cosas que se deben cubrir a diario, el Señor sabe, el Señor lo conoce. Y cuando dice que sabe, no es solamente que, ya sé, ¿no? Sino que está al tanto, está en cargo de esas cosas, ¿sí? Cuando el Señor le dice, yo ya sé, significa, ya estoy haciendo las cosas. O sea, no te preocupes, ¿sí? No se preocupe. Así que una vez más, ¿les parece si podemos terminar leyendo estos dos versículos, del 33 y el 34 de Mateo 6? Dice, pero procuren primeramente el reino y su tzedakah, y todas estas cosas les serán puestas delante. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana se preocupará sobre sí mismo. Basta cada día su propio problema. ¿Vale? Así está.
Así que si Dios nos ha puesto, o digamos, si no nos está permitiendo tener alguna situación de necesidad, alguna cuestión de que hay algo que suplir, no nos preocupemos, ocupémonos cada día de lo que hay que hacer. Y dentro de lo posible, también hay que verificar que de pronto aquello que de pronto tengamos que cubrir no sea algo que sea producto de nuestra negligencia, ¿vale? ¿Sí? Y por eso les decía, dentro de lo que esté en nuestro poder, de lo que nos venga a la mano hacer, es bueno organizarse de tal manera que se cubran los gastos, se esté al tanto de todo eso, o sea que de pronto una necesidad, incluso imperiosa, sea producto de alguna negligencia o descuido nuestro, ¿vale? De lo demás, Dios tiene cuidado, y aún de eso, ¿vale? Pero vale la pena decirlo, ¿sí? Así que no sé si es que hay alguna inquietud, alguna duda, y si no, creo que así podríamos ir terminando.